Buenos días a todos, la paz de Jesús también. Me llamo Bustamante por mi esposo en realidad, por el santiagueño. Pero mi historia es de sangre ucraniana, de bisabuelos paternos y maternos. Y pensando que estoy en una iglesia baptista, compartir el testimonio de mi bisabuelo. Era soldado ucraniano, peleando para Polonia, porque Polonia dominaba Ucrania, y había un bombardeo alemán, era uno de los 40 de un batallón de ejército de tierra. Estaban bajo bombardeo, minas, explosiones, y toda mi familia materna y paterna ortodoxa, saben que es más antiguo que el catolicismo, como los armenios, los griegos. Entonces rezan en cruces de plata grandes. Tener una cruz de plata según el dinero que tenga y comprarse el tamaño. Y él en pleno bombardeo, fusil y todos juntos, rezando en su fe de lo que él conocía de Dios. Pero la fe era más en el metal, en la cruz, ¿se entiende? Y el compañero estaba con pánico. Y le dice, lo miraba que él estaba dentro de todo sereno por esa cruz, porque había una fe, pero él estaba con pánico. Y le dijo, te cambio esa cruz por un papel. Yo era pequeña cuando mi bisabuelo me contaba y me decía, hasta el día de hoy no entiendo cómo hice ese cambio, porque entre una cruz de plata y un papelito hay una gran diferencia de valor visible. Pero él tomó el papel, hizo el cambio, y apenas abrió el papel, caminó leyendo en el bombardeo, el otro se sintió más confiado por esa cruz y comenzó a leer, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Termina de leer el Salmo 91. Cae una bomba sobre ellos, mueren los 39 compañeros y es el único sobreviviente con el Salmo 91 en la mano. Como no puede escapar, saben que enseguida buscan quienes sobreviven y los toman prisioneros. Entonces fue llevado prisionero y halló gracia y lo pusieron de cocinero de los coroneles alemanes. Y pasaron un tiempo más, esto fue en la guerra del 19, y pasó un tiempito más y halló gracia ante un coronel alemán en específico y le dijo, prepara a tu esposa y tu hija que te saco del país. Lo puso en un barco y apareció en Buenos Aires. Murió como diácono bautista a los 94 años en Berazategui. Nuestras vidas están escritas en él. Por más que hagamos fuerza y nos planifiquemos, Dios tiene el derecho de hacer el curso de nuestras vidas, porque Él todo lo hace con propósito. Y es tan tremenda la deidad, la divinidad, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia inclusive de Dios y del Trino, que todo lo que fue, es y ha de ser, fue visto antes de separar los cielos de la tierra. No hay nada que Dios no sepa. Nosotros estamos en nuestro país y en el tiempo de este tiempo de vida como con los niveles más altos justo de las cosas que no se pueden tener si uno es hijo de Dios. La famosa palabra es estrés, sofisticada en inglés. Después vamos a leer todos juntos el Mateo 6 en una paráfrasis y en una versión preciosa que vengo usando este año. Porque todos conocemos el texto. Si yo digo un inicio de texto ya lo sabemos, porque tenemos años repitiendo. Pero esta vida de identidad como hijos de Dios es el secreto de nuestra esperanza y de la resolución de nuestro interior, para entender cómo vivir sabiamente cada día y tomando decisiones bajo dirección también de Dios. Porque el alma es traicionera. Romanos dice que el alma, dice específicamente en la carne no puede obedecer a Dios y no lo hará jamás. Y esa es la tonta lucha de todos los días, que al tardar tanto, al rendirnos, la carne calienta el alma, la concupiscencia, una terrible hornalla siempre con fuego, y nos hace vivir revueltos. El secreto es la rendición, la entrega, para que Cristo gobierne más y el Espíritu Santo tenga señorío más pleno sobre nosotros. Y en una vida de madurez y de raíz más profunda y de mayor libertad
porque a medida que nos rendimos se rompen también esclavitudes. Estamos hablando a creyentes, no estamos hablando a los de afuera. A medida que le conocemos más, le podemos amar más. Al amarle más, surge una obediencia natural hacia Él. Porque nadie puede amar a quien no conoce. Así que la proporción de nuestra vida en Dios tiene que ver cuánto le conocemos face to face. Cuánto le conocemos de verdad, en la profundidad, en la vida íntima, en la vida del oír su voz. En la vida de caminar, de saber que todos pasamos por situaciones físicas y todo, pero a veces hasta que no llegamos a los bordes de los bordes de los bordes, todavía hay mucha confianza en nuestra humanidad. Y hoy oraba, Dios Señor, no sé, en una de las adoraciones, nuestro cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo parecen envases de plástico, porque pasa algo y nos rompemos todo, nos deshacemos, no es así, somos tan vulnerables físicamente, nadie es fuerte, el alma solo miente que es fuerte. Y comienzo un poquito con esta autorreflexión de que estamos aquí porque es pura gracia que estés aquí, pura gracia. Recién entró un matrimonio de mayores, no sé si lo vieron, quedaron paraditos, justo se estaba hablando sobre la ofrenda y dijeron, vamos porque están pidiendo la ofrenda. Yo no sé si alguien los atendió, pero es pura gracia que entremos para entender que vinimos a adorar a quien nos salvó. Quizá eran necesitados, pero justo vieron algo que no era el momento, ya vendrían con prejuicios para poder salir al momento de la puerta. Entonces, quiero compartir con ustedes unos cuantos pensamientos de parte del Señor. No predico, ni es mi intención predicar, es más, es como contra mi voluntad compartir. Pero el Señor habla siempre y su hablar se hace exquisito. Vamos a leer después. Permítanme compartir una lectura y después leemos el texto, así no se distraen. Este evangelio del reino, no el evangelio de la iglesia, el evangelio del reino es nuestro secreto. La iglesia simplemente es no solo cuerpo de Cristo, glorioso por Él, no por nosotros, sino que el cuerpo obedece como un instrumento de la misión de Dios. Pero la naturaleza de nuestra vida, la naturaleza, la esencia, éramos de un reino de tinieblas y ahora Dios, por gracia, perdón y acción, nos introduce al reino de los cielos, al reino de Dios. Son reinos opuestos. Tenemos reino de infierno con todo lo que vemos y un reino de Dios donde hay valores, principios, pureza, santidad, frutos de amor, de paz, de gozo, en medio de las cosas, valentía por el Espíritu Santo, paz, sosiego. Y tenemos sobre todas las cosas, que hay que trabajarlo más, un claro sentido de que la muerte existe y qué ocurre después de la muerte. Eso no lo tiene nadie, ninguna otra religión. Todas las otras religiones tienen tormento en el cruce físico hacia lo desconocido. Por eso hay tanta mentira, desde la reencarnación hasta el otro, y que Mahoma, y que el budista, que si no peca, no peca, no peca. Y es imposible, porque es ser humano, hay pecado, la naturaleza ya es pecaminosa. Y esta introducción al reino de los cielos nos inicia nueva naturaleza. No somos divinos todavía y no lo vamos a hacer porque la divinidad le pertenece al trino, la omnisciencia es del trino, pero nos hace participar de su nueva naturaleza santa, porque somos hijos. No somos Dios, pero somos hijos del Dios Padre. Tenemos un hermano mayor, Jesucristo. No sé cómo te relacionas con Jesús, pero cuando uno estudia el libro de los Romanos, y viene acompañado con esta luz que da el Espíritu Santo, prende el velador del entendimiento, la revelación, y da conocimiento, vos ves que esas letras se transforman en vida en tu vida. No es lectura, no es devocional, no es cumplir, ya cumplí, marqué el capítulo, es vida, estamos comiendo vida de Dios. Y aparece en Romanos, y esto a mí me
me dio, como quien diría, un claro enfoque por qué estoy en la misión de Dios sirviendo, por qué la abrazo. Porque Romanos 8 dice que todo el propósito eterno de Dios siempre fue tener una gran familia de muchos hermanos, donde Él sea el Padre y donde Jesucristo sea el primogénito y el mayor entre nosotros. Nunca en años, desde que acepté a Jesús, voy desde los 2 años por mi mamá a la iglesia, 63 años de vida evangélica, nunca había visto llamarlo mi hermano mayor. Tenemos quien defiende, quien pone la cara, quien se adelanta, quien dice qué tenés que hacer con mi hermanita, cuidado con mi hermanita. Encontrar la belleza de que no es un crucifijo y no es alguien que está distraído porque está en el trono, sino que es mi hermano mayor y me marca el camino. Al punto que en Efesios, cuando se habla en la iglesia, le dicen, miren, todos crezcamos hasta la estatura de nuestro hermano mayor, la estatura de Jesús. Tenemos una vara y vamos lento con esa vara, ¿no es así? Lento vamos, lento. Quizá algunos hayan alcanzado esto, pero tenemos que proseguir, porque mientras no maduremos profundo y no le demos a Dios el derecho de toda la vida, no alcanzaremos la vida abundante. El infierno está lleno de creyentes sin nuevo nacimiento y sin conversión. Los demonios también son creyentes, dice la Biblia. No alcanza a ser creyente. Evangélico, entre los evangélicos están las sectas también. Evangélico no es la palabra relevante tampoco. Y cristiano, y bueno, todas las sectas también están dentro del área de lo cristiano. Justo son las 3 palabras que más usamos, pero no es nuestra identidad ninguna de las 3. Nuestra identidad es que somos hijos, no éramos hijos. Y el Espíritu Santo presionó, activó las circunstancias de la vida sin conocerlo, nos metió en sótanos, en cuevas, dolores, sufrimientos, enfermedades, crisis, familia o no. Yo vengo de una familia disfuncional, un papá enfermo, una mamá esquizofrénica y un papá alcohólico, impuro, inmundo. Pura gracia que yo esté con ustedes aquí, pura gracia. Solo Dios sabe nuestras historias. No somos el producto de familias perfectas, somos producto de que Dios nos preservó la vida y aquí estamos hoy. Y en medio de toda esa gran familia de Dios, el Señor nos permite foguearnos. Y en medio de, mientras está en proceso con nosotros, nos dice, trabajen para lo que yo trabajo. Y es todo el mundo. Magna tarea. Cuando estaba diciendo al pastor Daniel que este año cumplimos 40 años de pastorado. Mi esposo ya no está, murió en España hace 7 años. Pero está mi hijo, el menor, pastoreando ahora. Pero cuando fuimos invitados a servir a esta iglesia boliviana, tenemos la congregación frente a la cancha de San Lorenzo, en Avenida Cruz, allí a una cuadra de Perito Moreno. Toda la migración boliviana de la década ya del 50 y 60. Familias preciosas. Entonces mi esposo, cuando entramos el 2 de febrero del año 85, entramos y miró así, miró a todos los hermanos. Yo entré con los 3 bebés, todavía el cuarto no estaba, y los saludó en quechua. Y se metió a la iglesia en el bolsillo. Lo amaron, porque cuando nos identificamos, Dios da una gracia única. Porque el que está sentado y el que está parado son iguales ante Dios. Y el que habla y el que escucha son iguales. Y como Argentina es tan prejuiciosa y tan, ¿cómo se dice? Cuando rechaza cultura. ¿Cómo se llama? No sé si... Somos de burlarnos de todo el mundo que no sea argentino, ¿no es así? Es una característica fea, ¿no es así? Nuestros hermanos bolitas, ¿no? Qué feo, ¿no? El paraguayo, o sea, perdón, parece que somos el ombligo del mundo nosotros. Es un poquito el carácter, nuestro temperamento cultural. Y Dios, yo comprendí que, claro, el problema no era el pastor, el problema era esa gringa que está al lado que nos robó todo el oro de Bolivia, sin saber de dónde vengo.
Entonces, porque hay prejuicio, el color trae prejuicio. Hermanos, y ni hablar si son de Barrio Norte. Perdón, chiste. Nadie del norte va al sur, todos los del sur vamos al norte, ¿sabían? Los colectivos son más hacia el norte que ir al sur o al oeste. Es muy interesante. La cuestión que Dios me fogueó allí para eliminar lo europeo de mi ascendencia. Si Dios te quiere usar, te va a foguear y limpiar y purificar. Porque Dios prohíbe el dominio, la manipulación y la soberbia. Porque esto es pueblo de Dios. No éramos nada, éramos lo menos hábil que aplicaba. Y salió a la elección. Llamaré a Daniel, llamaré a Laura, los saldré al encuentro. Salió a nuestro encuentro. Por eso estamos aquí por gracia, sin mérito alguno. Y yo bendigo a Dios por esos 40 años, para eliminar lo ucraniano. No pueden cambiar el color del pelo o de la piel, pero cambiaron el corazón, porque Dios sabe dónde ponerte para discipularte, para refilarte, para tratarte. Y Dios lo primero no lo hace en la iglesia, lo hace en casa, en la familia. Las familias nuestras son parte de los pequeños hornos para purificar. Pero si ve que está mal el modelo, lo tiene que romper, porque Dios no hace nada con defecto. En medio de lo que somos, hablando esto, nos invita a trabajar para lo sagrado de su trabajo global. ¿Cómo lo entiendes? Yo, Señor, que soy de Villa Caraza, cerca de Villa Fiorito, donde nació Maradona. Señor, acá que se me inunda la casa. Yo pensar en las naciones, pensar en visitar los obreros. Conozco a Darío de muchos años, a sus padres. Pensar, solo Dios da eso. Solo espera que le digamos sí, Señor. Por eso Dios no pensó primero en una agencia misionera, ni siquiera en la iglesia. Pensó en una familia en el Edén. Él creó una familia para la administración de la tierra. Porque Él es padre, no podía crear una fábrica. Su corazón y su identidad le hizo hacer una familia. Él era el creador de la expresión de un hombre, una mujer, hijos y matrimonio. Primer mujer independiente y autónoma, una desgracia para la raza de la mujer y el género. Primer hombre indiferente o mirando fútbol, el partido o el mundial, no tengo idea qué, pero fue que haga lo que quiere. Primer hijo, un asesino, y segundo hijo, muerto. Primer familia en la tierra. ¿Por qué pasó? Porque tenía que dejar libre albedrío, ese espacio pequeño en lo profundo de nuestro ser, porque si no seríamos androides, te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, y andaríamos como robots. Pero como Él tomó imagen y semejanza de su vida, tomó de sí mismo, no la divinidad que es atributo del Trino, tomó imagen y tomó semejanza, pensamiento, mente, razón, sentimiento, voluntad, y metió en ese muñeco de barro y tomó de Él y lo puso adentro de nosotros. Y nos dejó esto tan pequeño y tan peligroso. Yo siempre digo, 5 millones de verdura, 4 millones de fruta. ¿Qué tuvo que ir a hacer a tocar ese fruto? Pero igual seríamos nosotros en el mismo lugar. Porque hay una tendencia de elegir lo equivocado. ¿No es así? Para elegir lo correcto precisamos vivir bajo gobierno completo del Espíritu Santo. Y esa es la meta de todo hijo de Dios, que hasta que no esté el control de Dios, interno, externo y todo, nos golpearemos la cabeza contra la pared. Porque hay una testadurez, una insistencia. Por eso cuando uno descubre el hedor de la vida carnal, uno puede sentir la repulsión de uno mismo y dice, Señor, auxíliame, no quiero más esta doble vida. Y comienza a darnos espacios de pureza, comenzamos a comprender la humillación, el arrepentimiento, la sencillez, aprendemos a doblarnos, a bajarnos y a hacernos vulnerables.
Y ahí recién comienza la comunidad de una iglesia y una congregación. No somos individuos que venimos a buscar un momentito de ayuda. Somos un cuerpo unido entre sí que se necesita. Y a veces el de mal carácter ayuda al otro que tiene peor mal carácter. Y estamos aquí ligados, dice la Escritura, no pegados o no al lado del otro, ligados por las coyunturas y los ligamentos. A menos que quieras agarrar un sable y cortar a quien tienes al lado, y lamentablemente la lengua lo hace. Entonces, para que una iglesia sea fuerte, madura y profunda, el secreto es la humillación. El secreto es la sencillez, la vulnerabilidad, la actitud de arrepentimiento. Hace un tiempito estaba con un obrero y me contó su situación difícil. Hay situaciones difíciles, los matrimonios muy graves, algunas muy graves, los hijos. Yo sé con los hijos cómo se puede vivir en sufrimiento muchos años. Y yo digo, me es muy difícil poder ayudarte porque es serio el asunto, pero si yo tengo que decirte algo, voy a ir al escrito, y el escrito dice que esta iglesia humana, la verdad que es un dolor de cabeza, pero Cristo la lava y la limpia todos los días y la ama. Estábamos hablando, digo, y en última instancia, hermano, aún como varón, con toda la crisis que haya en la esposa, vas a tener que limpiarla y cuidarla y amarla, aunque no tengas nada a cambio, porque Cristo dejó modelo. Es muy interesante que la Biblia a la mujer le da una ruta y al varón le puso la vara alta, porque tiene que tener cabeza a Cristo. Si no tienes a Cristo de cabeza, no tienes gobierno para nadie. Porque solo las vidas sujetas a Dios edifican otras vidas. Las personas que tienen de Dios recién... Bueno, la ley dice, no podemos dar lo que no tenemos. Y frente a esta realidad de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que sentir desesperación, prioridad de ir al Señor, Señor, equípame de esto que necesito para esta tarea, para esta relación, para esta función, porque no hay en nosotros, no confíes en dones ni en habilidades. Dones y habilidades en la carne son instrumentos de guerra, por eso se dividen las iglesias. Pero los frutos del Espíritu Santo, los dones aceitados en el fruto del Espíritu Santo, son una explosión de crecimiento, porque están sostenidos por la gracia. Todos necesitamos, mi propia comunidad necesitamos esto. Lo que me hizo bien a mí es que Dios usa a las personas como espejos, ¿no es así? Y me acuerdo cuando estaba media desubicada que quería mandonear, pues la tendencia europea a mandonear, controlar, todo eso. O presentar una idea pensando que mi idea es mayor, porque hay mucha cosa cultural que uno tiene mucho prejuicio. Y recuerdo que Dios, a través del rostro de mis hermanos bolivianos, yo podía ver mi desañileamiento, mi desastre de lo que hablaba. Porque el rostro con quienes nos rodeamos expresa cómo estamos. Cuando estamos hablando y alguien baja la cabeza, capaz está diciendo, mejor no le contesto. Y su actitud me está diciendo, Dios a mí, presta atención, algo no está bien de lo que estás diciendo. Mira el rostro de tu hermano, mírate en el espejo de las otras vidas. Y otras veces es al revés el espejo. Según la ira, la soberbia, la mala actitud, el odio y el rechazo que tienen hacia nosotros, también a nosotros nos ayuda a bajar nuestra actitud y a cambiar nuestra actitud. Somos iglesia, pero estamos en fricción hasta que Cristo venga. Y lo vamos a estar, no vamos a poder evadir. Y si te vas a otro lado, vas a tener que empezar de cero otra vez. Te podés encontrar empezando de cero por 30, 40 años. Bendigo a Dios por los humildes y los que saben bajar el rostro para dejarme la pelota en mi cancha y decir, estás desalineada, estás desguañangada, estás desubicada. Y después tengo que ir al Señor a arreglar eso, y mientras lo arreglo con el Señor, después tengo que ir con la persona y arreglar eso. Y Dios nos va bajando los humos,
de este carácter, no del temperamento solamente, sino forjando a Cristo en nosotros, forjando a Cristo. No pienses que es sangre, carne, no es la gente, es que está la intención del Espíritu Santo forjando a Cristo en nosotros, hasta que sos paz a cualquier precio, otorgás aunque no se merece, soltás y no te enredás en el lío. Y ahí apenas estamos avanzando en los primeros pasos de madurez. Así que quiero mencionar, Jesús hablaba cosas sencillas, pero eran detonantes. Era muy sencillo, pero transformaba, dejaba a la gente sin palabras. Era Jesús. Hacía regalos de gracia. ¿Cuántos regalos por solo gracia le damos a la gente? ¿O todo es demanda? Hacía milagros, sanidades, liberaciones, provisiones, resurrecciones, y la mayoría de toda esa gente recibieron cosas sobrenaturales, pero no fueron seguidores ni discípulos. Y acá nos metemos en otro tema. Cualquiera puede recibir un milagro, aún un endemoniado ser libre y no está creyendo, recibió una gracia y se libertó, pero no se convierte en un seguidor. Que Dios te bendiga y te prospere no te hace un discípulo. Que Dios te dé todo lo que estás orando y vos digas, wow, porque así pasaban algunos miembros, yo me acuerdo, nos decían, no debemos estar tan mal porque me va re bien. Eso no es un síntoma de que nuestra vida le agrada a Dios. Es parte de un autoengaño, una ruta peligrosa, una tangente. Prosperidad no es sinónimo de que nuestra vida le agrada a Dios. Nuestra vida le agrada a Dios cuando sabemos humillarnos como Cristo y cerrar la boca y pasar por alto la ofensa y hacer un servicio sin que nadie sepa, ni aplauda, ni me mencione. Tiene que ser todo de la manera de Jesús. Escuchen, Jesús inicia la misión de la iglesia. No es solo que nos hace iglesia, nos hace para una tarea global. Estamos acá como cuartel de entrenamiento y adiestramiento. Esto no es un spa. Tener un local es una gracia que se puede tener o no. Otros tienen carpa y otros tienen toldo, otros tienen árbol, otros lo hacen en la calle. Es un cuartel. Entraste a la vida del ejército de Dios. La familia de Dios también es ejército, también es hospital. Por eso los que ustedes y yo, no los conozco, hablo con libertad, estamos rehabilitándonos a una nueva vida en Él, por medio de un nuevo escrito y de una nueva gracia. Todos venimos descuajeringados y aún de familias de herencias cristianas. No quiere decir que hay perfección. Solo fue mayor responsabilidad tener el evangelio de tiempo y seguir siendo comunes. Eso es peor que el que viene último y agarra la gracia y empieza. Se nos fueron, el tiempo vale mucho. Entonces, no llegaron a la entrega, no llegaron a esta conversión y nuevo nacimiento. No te sientas privilegiado de que sos miembro. Miembro solo se usa para identificar que la persona está injertada en el cuerpo. La pregunta es, ¿tienes nuevo nacimiento y te has convertido al Señor? ¿Es Dios tu dueño y vives bajo la premisa? ¿Captas la voz? ¿Tienes dirigencia? ¿Te sientes amonestado antes que la gente? Ya viene la tristeza que pone el Espíritu Santo cuando hacemos algo diferente. ¿Sienten la tristeza? Los miembros así me dicen, óreme para que me arranque esta tristeza. Y yo antes, claro, viste, en el esfuerzo de la administración, sí, Señor. La tristeza está activada por el Espíritu Santo para que nos arrepintamos de algo. Nadie te la saca con oración. Hicimos algo contrario, diferente, palabra, gesto, actitud, emoción, y el Espíritu Santo contrista nuestro espíritu para que volvamos en sí y arreglemos las cuentas con humillación, arrepentimiento y confesión. Luego viene el gozo del perdón. No sé cómo llegaste, pero hemos creado un sistema religioso de que alguien ora por todos los sentimientos. La palabra te renueva, la palabra te madura, la palabra te ministra, la palabra es tu conductora, la palabra es el rector diario tantas veces sea necesario.
Va a pasar todo, se van a cerrar los tiempos, pandemia, no pandemia, políticas, no políticas, catástrofes, solo la palabra permanecerá. Si no eres una persona en la palabra, no te va a sostener la iglesia, te va a sostener el Espíritu Santo porque le conoces. Tenemos en estos tiempos que ir más profundo. No alcanza a cantar, hermanos. Cantar canta cualquiera, pero ¿quién tiene fuego en el altar de su espíritu y adora con pasión y con entendimiento a Dios? Estamos en el horno, perdones. No soy una persona que anima. Soy una persona que revisa porque estoy preocupada y porque también tengo temor del Señor. Palabra halagüeña, podemos invitar a 1000 personas, pero cuando nos reunimos es para volver a la Escritura y volver al Señor siempre, continuamente revisar y volver al Señor Cristo, ajustar al Señor Cristo, más del Señor Cristo, no más de mí, no más yo, no más sentirme bien, no más libertad, no más proyección, más de Él, más de Él. No sé cuál es tu hambre. Esta gente no experimentó el milagro de adentro, experimentó el milagro de afuera. Pero no llegaron a ser hijos de Dios, ni de la familia. Así que leemos esto precioso. Comencé en enero a leer la Biblia. En este momento, en octubre, se imprimía por primera vez en español en Estados Unidos. No sé cuándo llega aquí. Es una paráfrasis de un pastor, Eugene Peterson, que de muchos años, lo pueden buscar, tiene una referencia tremenda a este hombre. Dice que su iglesia no crecía en la proporción ni de los mensajes ni de lo que él se dedicaba. Y descubrió que la iglesia no leía la palabra. Y esto es verdad, no importa lo que se maten los obreros diría, si tú no comes tu comida, no vas a crecer. Si no tienes vida con Dios privada, no hay crecimiento. La iglesia no hace crecer, crecemos por la palabra. Solamente conducimos, uno presenta la palabra, dispara la palabra y te la deja y la tienes que agarrar. Pero no puedo provocar tu crecimiento y nadie lo hace. El discipulado es revisar los ingredientes para una vida profunda y una vida de total entrega a Dios. Y encontré esta versión gracias a Milka, que estábamos reunidos en un discipulado y yo buscando alguna versión y ella me dice, mira esto, cuando lo leyó el corazón se nos encendió en el grupo y por 4 meses, ¿no, Lau? Día por día leímos los 4 evangelios y Dios empezó a hacer una renovación muy profunda porque estamos captando también más desde otra semántica, desde otro contexto cómo se expresa. ¿Les parece que leamos juntos todo el capítulo? Es precioso. Múltiple mensaje, mucho.
No es para leerlo y olvidarlo. Pueden repartirlo después a la iglesia, pasarle el Word. ¿Cuántos tuvieron la experiencia de perder algo que tanto cuidaban o querían? Vamos, sean valientes, no oculten. Cuando Dios se propone enseñarnos algo, va a insistir con las lecciones. Recuerdo estar en Salta, estoy tratando de pensar en las más fuertes. Muchos años atrás tuve mi primer cámara digital. Alguien había venido de afuera y me trajo. Y fui a visitar obreros en San Antonio de los Cobres, una familia muy humilde, pero muy fuerte en Dios, con mucha gracia. Habían sido obreros en Guinea Ecuatorial, en Camerún, y estaban en Salta, en la montaña arriba. Y no era época de selfies ni nada de eso, entonces hicimos una posición, uno había que dar vuelta y saqué la foto en la mesa cuando comíamos. Uno siempre dice la foto para el recuerdo, ¿no? Y entonces el obrero dice, qué hermosa cámara, y la verdad era hermosa porque era rosa platinado, o sea, el rosa, como se dice, de metal. Entonces me dice eso, no me la está pidiendo, está solo expresando que era bonita, y yo también dije, es linda. Y el Señor me dice, regálásela. ¿Escuchaste al Señor a veces así, tipo ráfaga? Y yo en mi mente contesté que la necesito. Entonces volví a Buenos Aires, pues somos tremendos. No, yo soy tremenda, yo sé quién soy para contestarle a Dios ahí al segundo. Pero no lo tomé, Dios me dice, me está dando una... No era así, era sencillo, fue un pensamiento y Dios tiene el derecho de hablar a nuestra mente cuando quiera, ¿sí? Él introduce una voz. Y volví, no tenía auto, me fui a tomar el colectivo en Pompeya para ir hasta Caballito, a la oficina del ministerio, esperando, cuando vuelvo a la oficina, voy a bajar de la foto, la máquina no estaba en la cartera, me la sacaron en el colectivo. No había que pensar mucho, no pude hacer escándalo, ni piquete, no pude hacer nada, tenía que solo hacer arrepentimiento. Pasaron los años y mandé a arreglar una laptop que me dio muchos problemas, ya cuando envejecen, dan su problema, y la había llevado a Estados Unidos en uno de los viajes para que me la arreglen. Nadie iba a arreglar eso. Porque claro, como todo es nuevo, no arreglan nada, que ya va lo nuevo, comprate lo nuevo. Y me escuchan, la hermana que me hospeda lidiando con el service, que no, bueno. Y me dice, ¿cuál es tu problema? Le digo, no, tengo una situación con el service. Y ella hablando. Vuelve a la habitación y me dice, no te preocupes, porque el pastor me dice que cuando vayas el domingo ya tiene una nueva. Y uno se queda, wow, ¿viste? Me la traje, obviamente intentando que alguien me la arregle, pero ya tenía la nuevita. Entonces estoy con la nueva y se la doy a un obrero que en ese momento está en el norte de África, que sabía de todo, y me llama y me dice, Clau, ya formateé la máquina, así que en vez de arreglar, hicimos una limpieza, la tenés en cero. Y me dice, no puedo ir a llevártela, estábamos en Devoto, en la oficina ese tiempo, pero dásela a Gaspar, era mi esposo, que lo veo a él porque le hacemos un asado a un misionero que vino. Era la nochecita, yo volví a mi casa, mi esposo estaba allí en el asado para un obrero de Costa Rica que fue plantador de iglesia en el Kurdistán, y recibo un llamado 7:30, agitado, era el mismo que me la dice, Clau, por favor, es el único número que memorizo, el tuyo. Dice, veníamos en el Peugeot con Inés, con los dos nenes atrás, cuando bajamos de Camino Negro para bajar en Banfield, vieron por tribunales, nos abordaron en la esquina en un semáforo 4, estaban con armas y empezaron a golpear los 4 vidrios y los nenes empezaron a gritar y abrí, soltá y dice, solo quiero decirte que se llevaron el Peugeot y adentro estaba la laptop. Y por supuesto que me preocupé por ellos, pero lo de la laptop estaba acá. Y entonces el Señor me dice en un pensamiento, cuando yo te pido algo, tenés que responder rápido. Porque yo le había hecho una pregunta, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? Me dice, cuando yo hablo, se espera una obediencia instantánea. Tuviste la fracción de segundos para contestarme, la necesito. Porque Dios me había hablado, dásela al obrero
de Costa Rica. Y yo había vuelto a contestar la necesito. Entonces, uno puede seguir perdiendo muchas cosas. Dios no nos quita nada. Dios nos está entrenando para ser altamente sumisos, obedientes, incondicionales, pero sobre todo generosos. Nadie nos debería pedir nada. Pero hay algo tremendo, que todavía nuestro corazón no está entrenado en la libertad y en la generosidad. Todavía somos de la cuenta, punto y coma, 4,84. Todavía somos así. Alguien ayer hablaba, anteayer, del diezmo, y yo me anoté porque ya también aprendí eso. El diezmo no te prospera, hermanos, porque en el Evangelio del Reino de Dios con Jesucristo es el 100%. En Cristo es todo, toda la vida, todos los hijos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra existencia y toda nuestra salud. Quien cree que porque da cumplió, no entendió el Evangelio. Entonces, también tenemos obreros fuera en los campos y ni siquiera hablamos de cuota. No se puede decir lo que la Biblia no dice. La Biblia no habla de cuota, no habla de aporte, habla de extrema dádiva, habla de corazón abierto y habla de amor a Dios. Tu prosperidad no viene porque te matas trabajando, viene porque hay una mano de Dios sobre tu cuello que dice, yo bendigo tu casa y tu vida. Pero tiene que haber ruta en nuestro corazón de máxima liberalidad, ni siquiera generosidad. Liberalidad, que la izquierda no le cuente a la derecha. Si diste aquí, no andes contando a nadie. Si la derecha dio, hizo una obra, donaste, no andes contando a nadie. Porque Dios está formando a su hijo para que sea un obrero calificado. Estamos en una conferencia, el tema no es la plata, el tema es el reino de Dios en todas partes, hasta la última etnia. Y si 10, 20, 50 o 100 dólares, como en Guinea Ecuatorial, 10 dólares por mes, sacan a un niño de la calle, tiene comida, educación y salud, porque en Guinea Ecuatorial los niños tienen valor de perro. El perro está en la calle y los niños molestan y se van a la calle porque hay poligamia. Si el dinero, 10 dólares, le da a un niño y ahí conocen al misionero que le habla de Jesús y aceptan a Jesús y tiene eternidad, yo me pregunto, ¿cuántos 10 dólares debería dar para que nadie esté en la calle? Llegó hace un mes un mail de Sierra Leona, ¿saben que le llaman el basurero del mundo a Sierra Leona? Porque ahí se hizo la película, ¿se acuerdan? Diamantes de Sangre. Eso fue terrorífico y sigue siendo. Y hay un matrimonio precioso. Lo digo como testimonio porque me dice, ella me mandó el mail. Yo digo, explícame porque no puedo creer. Digo, 60 dólares para un año para que un niño tenga acceso a educación y alimento. Digo, no es muy poco, aunque no lo creas, claro, podemos cambiar la vida con 60 dólares por año. Entonces están buscando padrino, digo, contá conmigo porque ni siquiera son esos 60 dólares, es la vida eterna de alguien. Son personas, no cosas a pagar. Y que el Señor les dé en esta conferencia un alto sentido sagrado de que esta vida transformada de un discípulo y de un hijo nos hace parte de un Dios que preside la misión en el mundo. Es privilegio. Se llama participación en lo que Él está haciendo. Señor, gracias. Gracias por tu pueblo, esta familia. Tú nos desmenuzas tus pensamientos y tu palabra en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro espíritu, donde ocurre el entendimiento, en la mente espiritual, donde captamos y podemos tomar decisiones de vida diferentes. Gracias, Señor, porque eres suficiente y la tierra está en tu mano como tu primer objetivo de salvación y redención. En el nombre de Cristo, amén.